como te relacionas con el dinero habla mucho también de ti. Mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es el dinero, la riqueza y por tanto los ricos, como si fueran gente totalmente diferente al común de los mortales y que encima tiene una serie de Y características negativas. malas, y Y es todo lo contrario, los ricos es la gente más generosa que existe en el mundo en muchos sentidos, ¿no? Es una gente que no tiene ningún problema en compartir su experiencia y compartir cómo ellos han generado la riqueza, que lo suelen haber hecho en su y que trabajo quieres y que en los su otros lo pasión. hagan, y Exactamente. que compartes. Y además, la mejor manera que puede llegar un ser humano a alcanzar el nivel en el que te dedicas a servir, que es para lo que hemos venido a este mundo, es cuando eres rico. Claro. Cuando tú te has cubierto tus necesidades básicas, tus necesidades económicas, esto ya lo sabemos desde Maslow, es cuando puedes Las empezar necesidades a básicas. pedir y a pensar en los demás y a pensar en otras cosas. Yo mismo nunca hubiera podido dedicarme a las redes sociales si no hubiera cubierto antes mis necesidades básicas. Yo hace 10 años no hubiera podido haber hecho esto porque estaría demasiado ocupado trabajando, proveyendo y demás. Sobreviviendo, claro. Y cuando llegas a este nivel, pues te da igual si mis canales dan dinero o no dan dinero, si mis libros dan dinero o no dan dinero. Casi ninguno de los que escribimos libros lo hacemos por No, dinero. exacto, eso Solamente la no gente, da. los bestsellers y la gente famosa, pero hay infinidad de escritores. De hecho, yo al escribir mi libro me he dado cuenta de la cantidad de gente que escribe y el 99% no ganan dinero. Es Así más un es. tema de De autoridad, lo que es un quieres. tema de marca personal, es un tema, sobre todo también de llegar a los demás, de decir, oye, yo creo que tengo algo interesante que contar y eso, entre comillas, se lo regalo al mundo, porque si tú consideras el esfuerzo y el tiempo que te ha llevado el libro versus el retorno, obviamente no se hace por dinero ni muchísimo menos, ¿no? Entonces son esas concepciones equivocadas que tiene la gente, ¿no? Hay muchas veces me dicen, oye, pero tú haces esto o tú tienes estas opiniones en redes sociales porque te viene bien a ti, porque vas a ganar más Porque o estás tal. privilegiado. Digo, primero que porque soy privilegiado, que ese es el primer error, porque simplemente es un prejuicio, ven cómo visto, ven cómo hablo o ven la fase final en la que estoy y ya dan por hecho de que he nacido rico. Eso es el primer error, ¿no? Y luego el segundo es pensar que todo en esta vida se hace por dinero, lo cual es muy absurdo porque choca mucho con nuestra experiencia diaria. Yo a la gente que me pregunta esto le digo, ¿tú cuando paseas, paseas por dinero? Cuando hablas con tus hijos, hablas por dinero. Cuando vas a cenar con tu mujer lo haces por dinero. Cuando vas al cine, cuando ves Netflix, cuando hablas con tu madre, cuando le llamas a un amigo que está preocupado lo haces por dinero. Hay infinidad de cosas que hacemos durante el día que te llevan tiempo, que te llevan tu esfuerzo y que tienes que dejar hacer otras cosas que no las haces por dinero. ¿Por qué decir unas cosas en Internet, divulgar un cierto mensaje, tienes que presuponer que es por dinero? Ese es tu prejuicio el que habla, ese es tu sentimiento de inferioridad el que habla y esa es tu proyección de lo que tú harías, pero eso no es lo que hacemos los demás. Y la gente que está peleada con eso, o sea, la gente con Sí. envidia y todo eso, siempre tiene como muchos argumentos alrededor negativos. Son tópicos, la verdad es que están comúnmente aceptados, entonces por eso ellos se sienten muy seguros y se sienten Con muy autoridad. tranquilos porque la mayoría de la gente tiene esa serie de pensamientos, ¿no? Y es simplemente eso, simplemente dentro de la sociedad en la que vivimos y la ventana de Overton en la que estamos ahora instalados, pues decir que los ricos es gente caprichosa y es gente malvada está muy bien visto, decir que el capitalismo es malo está muy bien visto y decir que solamente la gente de izquierdas es gente buena de corazón está bien visto. Y no es así, eso es una falacia y es una estupidez. Y hace poco, ahora subí un vídeo criticando a Mahmoudi, el nuevo alcalde de Nueva York, y la gente me decía, pero tú no estás a favor del bienestar de la gente. Le digo, pero eso es una falacia de manual. Es que yo creo que las medidas de Mahmoudi son malas. Tú lo que pasa es que estás en una atalaya de moralidad instalada en el que crees que solo las ideas de izquierdas son buenas y que las de derecha son malas. Ese, de hecho, es un problema entre izquierdas y derecha. Por eso la gente de izquierdas no entiende las de la derecha, porque les presupone maldad. Y si tú presupones Normales. maldad a alguien, no dedicas tiempo a entenderle. Porque dices, ¿para qué voy a intentar entenderle si es una persona mala? En cambio, si dejaras de presuponer maldad y simplemente pensaras que es una persona que tiene una opinión distinta a la tuya, pero que dentro de su marco conceptual quiere el bien de la gente, sería mucho más fácil poder hablar y poder argumentar y poder tener una conversación civilizada. A mí el 90% de las cosas que recibo en Internet son insultos. Yo me di un susto cuando dijiste, ya voy a dejar Sí, eso las hice a redes, propósito. estuvo buenísimo. Y Hice a yo, propósito. ¿cómo?
Es de ¿no? propósito. Sí, pero bueno, son cosas gajes del oficio y al final es lo que digo yo. Si tú tienes una vida en la que la opinión de una persona anónima en internet a la que Te no importa, conoces exacto. Ya, vale, ya. te lleva a cabrearte tanto, es que primero tienes una vida muy triste y dos, necesitas buscarte problemas mucho más grandes que ese, pero muchísimo más Y que no grandes, tienes ¿no? resueltas varias cosas para que eso tome Y entonces, importancia. entonces, al final es lo que digo, la gente que nada más ve una publicación mía, me llama facha, me llama nazi, me llama Cayetano, que es como fresa en español, o me llama cualquier cosa, realmente están hablando más de, o sea, están De ellos que definiendo de ti. muchos más a ellos que a mí. Entonces, la gente me dice, pero a ti no te importa, pero ¿cómo me va a importar eso? No, no me importa absolutamente nada. Me puede cansar, cuando es muy repetitivo, me puede cansar mucho. Utilizan mucho el argumento y tú más, cuando tú criticas una cosa, Ajá, te dicen, ya, pero es que el otro tal. Digo, sí. es un argumento absurdo. Un mal no hace bien a otro mal. Y no estamos hablando del otro, estamos hablando de esto en concreto. Y si tú me respondes con el y tú más, simplemente estás admitiendo que eso está mal hecho, pero que a ti no te importa porque no lo han hecho los tuyos, ¿no? Entonces Exactamente. volvemos al tema de no importa el qué, sino el quién, cuando lo que importa es el qué. O sea, si alguien roba, está mal. El robo es robo, la corrupción es corrupción, la mentira es mentira. Da igual que lo haga el tuyo, que lo haga el mío o que lo haga el de Una de las cosas enfrente. que me impresionó ahorita, estuvimos en Nueva York, es que como ya tienen permitido una cantidad para robar, Sí. que es que no se pase de los $1000, me impresioné mucho. Me impresioné mucho del concepto, de que haya cuota para que sí puedas entrar a robar y nos tocó ver un robo. Y además las tiendas, las empresas están Lo teniendo saben. que someter a eso y entonces los vándalos andan en las calles. Imagínate lo peligroso que eso se vuelve. Los de seguridad no pueden hacer nada y ya tienen hasta visto qué cosas se van a robar, que sea el monto que se pueden robar. Mínimo. Este es otro de los conceptos equivocados de los políticos de turno, que son unos genios, que ellos piensan que pueden modificar las reglas del juego y que eso no tiene consecuencias de segundo orden. Si tú obviamente empeoras las condiciones de vida o aumentas los impuestos de una manera exponencial, la gente se va a ir. Y se va a ir sobre todo quienes pueden irse. Y los que más pueden irse son los ricos, que son precisamente a la gente a la que quieres robar más. Y, a la Entonces que, es y la absurdo. que les da trabajo a las personas y les Totalmente. da calidad de vida. Es que todo cae en el mismo embudo. Eso está bien aceptado por la sociedad porque como el dinero es malo, la riqueza es mala y el rico por tanto es malo, pues está bien que le hagamos cualquier cosa, que le Exacto, robemos, se que le merecen todo. esquilmemos, se merece absolutamente todo Yo me porque, merezco su dinero, porque, él, ¿no? porque él su riqueza Mal. lo ha hecho mal, lo ha hecho de alguna manera aprovechándose de la gente de menos recursos y cuando además le añadimos otro concepto erróneo que es el concepto de suma cero y el concepto de que el dinero está en una tarta dada y entonces lo que me quitan a mí es lo que tienes tú, que eso es otro concepto erróneo, pues todos les parece bien, ¿no? Entonces es todo mal, todo mal, no ha funcionado nunca en la historia de la humanidad, pero el problema es que los colectivistas actuales lo que te dicen es, sí, efectivamente no funcionó en el pasado, pero es porque no lo hicimos nosotros. Ah, claro. Ahorita Ahora ya que, tenemos la mejor ahora que lo vamos a receta. hacer nosotros, que somos los más listos, los más inteligentes, ahora sí que va a funcionar. Y no va a funcionar ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque va en contra del sentido común y va en contra de los incentivos humanos. Los seres humanos somos como somos. Podemos debatir si tenemos que ser así o no tenemos que ser así, pero somos como somos y nos movemos por incentivos y la economía capitalista ha triunfado porque es la que más se adecúa a la forma de pensar y a la forma de sentir del ser humano, de tener un progreso, de querer mejorar, de tener un incentivo para siempre hacer algo más y tener una Claro. recompensa, etc. Si a ti te quitan todo eso, ¿No? Y que quieren normalizar, o sea, la gente que quiere normalizar y que todos tengan la misma oportunidad. No, no todos somos las no mismas existe personas. la igualdad de oportunidades y es absurdo quererla. Lo que debe existir es la libertad de oportunidades. No existe la igualdad de oportunidades y no puede existir. Ni tenemos los mismos padres, ni tenemos la misma genética, ni vivimos en el mismo entorno, ni vivimos en la misma época. Ni siquiera dos hijos de la misma familia tienen la Así misma es. igualdad de oportunidades. Es imposible. Yo no he educado a mi segundo hijo igual que al primero y no he educado al tercero igual al primero porque no soy la misma persona ni tengo las mismas circunstancias. Entonces, si en un microcosmos familiar como ese, con hijos de 2 años diferentes, ya la educación ha sido diferente y la educación es un factor totalmente determinante para el futuro de una persona, ¿qué me estás contando? ¿Qué igualdad quieres? La única igualdad que tienes que tener es la igualdad ante la ley. Porque además, imaginemos en un mundo en que igualamos todo. Ahora, este salón es la economía mundial. Entonces, cogemos nuestros 3 patrimonios y los dividimos entre 3. Y cada uno tenemos un tercio. ¿Qué sucedería un minuto después? Que tú te lo apostarías, tú lo Exactamente. invertirías y yo lo perdería. Al minuto siguiente volveríamos a estar en una desigualdad
Entonces, el mundo igualitario que busca la izquierda desesperadamente solo se puede conseguir con una tiranía como no ha existido en la historia de la humanidad. Es la única manera, porque todos los seres humanos vamos a tomar decisiones distintas y vamos a tener resultados distintos. Y eso es normal que sea así. Es normal. Fíjate que una de las cosas que platicamos mi esposo y yo el otro día le decía, lo que les vayamos a dejar se los vamos a dejar igual. Lo que hagan con eso será otra historia. Otra tontería moderna muy extendida, sobre todo entre... Mira, esta sí que es una tontería de los multimillonarios. No voy a dejar nada a mis hijos. ¿Por qué? Yo me pregunto siempre eso. ¿Por qué? O sea, tú abres... ¿Por qué dicen que no? Bueno, pues según eso, no, porque quiero que ellos tengan una buena educación y que se lo merezcan. Y te digo, vamos a ver, tú tuviste una vida miserable y entonces quieres que tu hijo tenga una vida miserable. Ese es punto uno, que no lo entiendo. Punto dos, ¿por qué no le quieres dejar dinero? ¿Es algo malo? Porque no he escuchado a nadie que diga yo no quiero dejar a mis hijos amor, yo no quiero dejar a mis hijos felicidad, yo no quiero dejar a mis hijos tranquilidad, que son todo cosas positivas. ¿Por qué no quieres dejarles dinero? O sea, no entiendo ese concepto, ya tienes tú un problema. Y tercero, no te lo crees ni tú. Cuando tú llegas a cierto nivel de riqueza es absolutamente imposible que no dejes muchísima riqueza, porque ¿qué vas a hacer? Vas a quemar las casas que tienes, vas a quemar el dinero, las inversiones. Primero, no sabes ni siquiera cuándo te vas a morir, con lo cual sería imposible. Entonces, pero queda como muy bien, es como el discurso buenista de, no, yo mis hijos quiero... ¡Qué tontería! O sea, ¿cómo ha evolucionado todas las generaciones y el ser humano? Pues ha evolucionado que una generación llegó hasta aquí, dejó la siguiente aquí, y luego la siguiente aquí, y luego la siguiente aquí. Tú quieres que tus hijos vivan mejor que tú para que se impulsen y tus nietos vivan mejor que tú y tal. Entonces, ¿a qué viene esa tontería de no voy a dejarles dinero, no voy a dejarles que se lo ganen? Pero es que ya no se lo pueden ganar. Se los voy a dejar. Ya tuvieron una educación distinta a lo tuyo. Aunque se lo quites, ya esa ventaja que le has dado y esa manera de pensar es imposible replicar a lo que viviste tú. Es otra historia, otra época. Es un intento más de los padres que tratan de seguir viviendo a través de sus hijos, que es muy triste. Tus hijos son tus hijos, déjales. Fíjate que estaba viendo el otro día una serie con mi hijo y desde el primer capítulo se le muere al protagonista, se le muere, bueno, le matan a la hija, la tiene en brazos, la matan. Y me dice mi hijo, él tiene 22 años, me dice, oye, ¿existe el concepto? Mamá, ¿existe el concepto? Le digo, no existe el concepto. El concepto de orfandad solo existe en los hijos, o sea, los hijos pueden perder un padre, pero no existe la palabra de que un padre o una madre se quede huérfano de un hijo. Por dos motivos, porque es antinatural de que se te muera un hijo, o sea, que un padre tenga que enterrar a un hijo es antinatural, no existe la palabra, y que un hijo se tenga que encargar de ti, tampoco. Pero te voy a decir una cosa que es contrafactual a eso, que yo lo he pensado durante mucho tiempo exactamente igual, y realmente esta idea de los padres no deberían vivir lo suficiente para ver morir a sus hijos, es un problema de ricos. Eso es un problema del siglo XX. Antes del siglo XX, lo normal es que cuando tú habías terminado de enterrar a un hijo, empezaras a acabar el siguiente. La gente tenía 5, 6, 7 hijos porque menos del 30% de los hijos superaban los 5 años de vida. Entonces, muchos de los problemas que decimos que tenemos hoy en día son problemas de ricos. Yo se lo digo a todo el mundo, me hace mucha gracia de, no, es que vivimos peor que nuestros padres y que nuestros abuelos y tal. Le digo, tú tienes un iPhone, tú me estás viendo en este vídeo desde un iPhone o desde una televisión o desde un ordenador, pues tú no estás en el 1% más rico de la Tierra, tú estás en el 1% más rico de la historia de la humanidad. Correcto. De toda la historia de la humanidad estás en el 1% más rico. Frases como salir de mi zona de confort es una frase que jamás ninguna otra generación en la historia ha dicho. Sabía que no existía. Exacto. Nadie, ninguno de nuestros padres, ninguno de nuestros abuelos ha dicho semejante estupidez porque no tenían tiempo para pensar en, oye, voy a hacerme la vida un poquito más difícil de lo que es. Y tú hoy te puedes ir a cualquier tribu africana y dile a un tío que tiene que pelear con un león o con un tigre, a ver si se va a hacer la vida un poquito más difícil y va a salir un poquito de su zona de confort para tal. Entonces, vivimos problemas de ricos. Todos los temas de identidad de género, por ejemplo, y demás, que están tan de boga en la sociedad occidental, es algo que jamás nunca una generación anterior se ha preocupado. Y eso es porque hemos llegado a tal nivel de riqueza que nos podemos empezar a preocupar de cosas que antes no se preocupaban. Tú hoy en este mundo es más probable que te mueras de obesidad que de hambre. La pobreza se ha erradicado.
La hambruna se ha erradicado. ¿Por qué hablamos de desigualdad en los últimos 30 años? La desigualdad no es un problema real. Nos han hecho creer que es un problema. Si la desigualdad fuera tan importante, todos querríamos vivir en Afganistán, que es uno de los países más igualitarios del mundo y también de los más pobres. Pero nadie en su sano juicio cambiaría Estados Unidos por Afganistán, a pesar de que Estados Unidos es mucho más desigual. Ahí te das cuenta que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Suiza, donde yo vivo, tiene unos niveles yo vivo en Suiza, tiene unos niveles de desigualdad bastante acusados y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no hay pobres. ¿Hace cuánto tiempo vives en 14 Suiza? años. ¿Y naciste en España? Yo soy de España. Nací en Bilbao, ahí estuve varios años, luego me mudé a Madrid y ya de ahí empecé mi periplo internacional por Ginebra. Estuve 2 años en una isla caribeña, en Curazao, enfrente de Venezuela, y los últimos 10 años donde han nacido ya mis 3 hijos. ¿Ellos también viven ahí ahorita? Sí, ellos viven ahí, sí. Oye, ¿y cómo tu especialización, o sea, lo que has hecho en tu vida tiene que ver con las finanzas? ¿Cómo? Bueno, yo me enamoré de las finanzas en la carrera. Yo siempre digo que cuando empecé la carrera me hice 3 promesas que no cumplí ninguna. Prometí no tener ninguna novia de clase, no lo cumplí. Prometí irme de Erasmus seguro al final de carrera, que era en aquella época, en mi generación, lo de Erasmus estaba como muy mitificado y era como la gran aventura antes de empezar a trabajar y demás. Y la tercera promesa era no trabajar nunca en nada relacionado con la bolsa. Hazte promesas y luego ves si las cumples. Sí, bueno, pero ahí aprendí que no está mal cambiar de opinión, ¿no? Que si tienes información nueva que te hace replantearte lo que habías pensado hasta ahora, lo estúpido es no cambiarte. Es una cosa que vemos también mucho ahora, ¿no? Que hay gente que está como muy paralizada o tiene mucho inmovilismo en las cosas que piensa y encima tiene que comprar como ideologías completas, ¿no? Oye, si tú eres de este partido político, tienes que ser A, B, C, D y E y no puedes ser nada más. Y si eres de este otro, eres también de E, F, G y H. De hecho, si tú dices que te gusta G, ya te dicen que eres de este partido político a pesar de que todo lo demás no. Es como que te intentan compartimentar o meter en cajitas como muy estancas y yo creo que los seres humanos somos poliédricos, aprendemos y no hay nada más triste que una persona que piense lo mismo a los 20 años que a los 50. La vida ¿Sabes que yo tengo el hábito de que cada cierto tiempo reviso lo que pienso? Y donde más me siento cómoda, para bien o para mal, lo reflexiono y lo cuestiono mucho. Y cuando ya me siento muy contentota en algo, digo, tengo que empezar a pensar si esto sigue siendo así, ¿no? Yo más que nada es que es la vida la que me ha hecho ir cambiando de posiciones, en algunas cosas de manera más fuerte, en otras cosas menos, pero ir cambiando de opinión, ir cambiando de viaje. En mi caso, con el tema de las finanzas, pues creo que fue en segundo o tercero de carrera, tuve la primera asignatura de finanzas, yo hice administración de empresas y ahí me enamoré totalmente de la asignatura, el profesor era muy bueno, era de las pocas asignaturas a las que iba a clase, recuerdo que no iba mucho a clase en la época universitaria. ¿Te daban flojera? Aquí decimos flojera. Me daba muchísima flojera, me aburría muchísimo, yo además por aquel entonces tenía una novia que hacía unos apuntes maravillosos, que toda la clase teníamos sus apuntes y entonces solo iba a las clases que me gustaban de verdad porque quería tener mis propios apuntes de esa clase y finanzas era una de ellas. Y al terminar la carrera pues tuve la gran suerte de que un family office, una empresa pequeña que llevaba a ciertas familias de Bilbao, os surgió una oportunidad, apliqué y me cogieron. Tuve que elegir entre 2 o 3 trabajos, pero en cuanto me dieron dije... ¿Y desde ahí has estado en esto? 25 años dedicado a las finanzas y sobre todo en concreto a la gestión patrimonial de altos patrimonios. O sea, ayudar a los ricos y ultra ricos a gestionar su patrimonio, ¿no? Entonces, muy divertido, un viaje muy divertido por Europa, España, Suiza, Venezuela, México, Miami, Panamá. Ahora voy bastante a Dubái, que tenemos inversiones allí. O sea, una vida muy entretenida en ese sentido. Oye, ¿qué ha sido como lo más difícil que te ha hecho tener la certeza que tienes ahora de lo que me estás contando? Sobre las finanzas y sobre tu vida propia, o sea, en tu propia vida, ¿qué te ha llevado como a tener estas certezas de la relación con el dinero, de lo que pasa, de cómo se maneja la información de las cosas? Yo desde muy pequeño ya tenía una intuición de, primero, que no entendía por qué el dinero lo veía la gente como algo malo, cuando al mismo tiempo todo el mundo quería comprarse cosas.
todo el mundo hablaba de tener unas mejores vacaciones, un coche mejor, una casa más grande, poder llegar a fin de mes. Era una conversación general que podías escuchar Ujú. cuando eras pequeño, pues de amigos o en casa o cualquier tema. Entonces, nunca me cuadró mucho en la cabeza esa idea de, oye, el dinero es malo, pero al mismo tiempo todo lo que yo quiero se paga con dinero. Con lo cual, si todo lo que quiero se paga con dinero, el dinero no puede ser malo. Luego tampoco comprendí mucho esa idea de, oye, está, como dice Thomas Sowell, es un economista Ujú. americano que me gusta mucho, que él dice, yo no entiendo por qué es egoísta quedarme mi dinero y no es egoísta quedarme el dinero de los demás, que eso es la distribución de la riqueza, ¿no? Y también, de nuevo, de manera intuitiva, me parecía incorrecto que si tú haces más porque trabajas más, lo normal es que tengas más dinero y tengas una vida mejor. ¿Por qué te lo tienen que quitar cuando hay otra persona que ha trabajado menos y que no se ha esforzado y que no se ha formado? También es un poco lo que vives en casa, ¿no? Mi padre era un hombre hecho a sí mismo, una persona que tuvo que ponerse a trabajar antes de terminar los estudios por la necesidad propia de la posguerra en España, que luego se formó, se hizo abogado ya a una edad mayor, a los 30 y tantos años, y pasó por varias empresas propias hasta que terminó en su despacho de abogacía y le fue muy bien la vida, ¿no? Entonces, claro, tú cuando tienes ese ejemplo en casa de alguien que tiene dinero porque se lo ha ganado a pulso, partiendo de la nada, de alguna manera eso te vacuna contra muchas de las ideas equivocadas y muchos de los prejuicios y muchos de los mitos que incluso hoy en día la sociedad sigue, ¿no? Yo hablo muchísimo del tema del destino manifiesto, hablo mucho de la meritocracia, que a mí me asombra cuando en redes sociales me dicen, oye, es que la meritocracia ya está pasada de moda, ya está demostrada que no existe y no deberías hablar de ella porque es un engañaviejas, eres un vendehumos si hablas de la meritocracia. Le digo, pero vamos a ver, la meritocracia no es simplemente que, oye, si tú quieres mejorar tu posición, sea la que sea, tienes que trabajar fuerte, tienes que formarte y tienes que hacerlo continuado en el tiempo. Y eso te permitirá mejorar tu situación. Eso es la meritocracia. ¿Hasta dónde? No tengo ni idea. El Claro. éxito es multifactorial, puedes llegar muy lejos o puedes llegar menos lejos. Lo que es 100% seguro es que si tú sigues sentado en el sofá y sigues haciendo las mismas cosas que has hecho hasta ahora, hasta Ujú. esa vida que no te gusta, lo que es seguro es que no vas a mejorar. De la otra manera, estás comprando tickets y boletos para que tu vida mejore. Y eso aplica a todos los ámbitos de la vida. Al estudio, al trabajo, a A tu la relación pareja, a personal, los a la demás. pareja y, por supuesto, también al dinero. Entonces, que alguien me diga que la meritocracia está pasada de moda no entiendo. Yo siempre les digo, oye, lo siento mucho, pero ese es tu sentimiento de inferioridad, que tú no te crees capaz de mejorar y que has comprado todo este discurso de que no merece la pena hacer nada porque eso Ujú. calma tu ego y te tranquiliza para no hacer nada, pero eso es un tema Hay tuyo mucha personal. gente que ve los éxitos de otros en el producto final, en el resultado final, y sobre todo son tipo de personas que no se esfuerzan Ujú. y el argumento que tienen es que el otro tuvo palancas. Palancas Sí, se dice aquí en México que sí, tuvo sí, sí, lo los entiendo. contactos y las oportunidades, que Sí. tuvo... Y es gente que generalmente yo lo he visto en consulta privada, yo soy psicóloga, entonces veo que las personas que se quejan y que juzgan y critican a los otros que van teniendo emprendimiento, que van creciendo, realmente es porque hay una proyección, o sea, hay Sí, algo no asumido y solo ven como la parte que se puede ver, pero no validan todo el ujú, trabajo y todo, como lo que dices tú, todo el sí, trayecto que estás creando y la construcción. Cuando fue la pandemia, fue como una faceta muy nueva para mí para estar como en línea trabajando con las personas. ujú, Y les decía, bueno, ahorita estamos aislados, es un momento de mucha creación. Les decía a mis pacientes, hay que crear, hay que construir. sí, Una de las cosas que les digo a mis amigas desde hace mucho tiempo, tengo amigas desde hace 30 años, eh, y la maternidad y todo esto. Entonces lo que yo le digo mucho a las mujeres es, construyete una vida. claro. Sé mamá de alguien, si tú quieres la maternidad y quieres ser mamá, pero construyete una vida todo el tiempo. Ujú, Hablábamos hace ratito tú y yo de, que las cosas te apasionen, que te inspiren, estar en la continua construcción. Y sí. eso te va a dar una calidad infinitamente distinta que si no estás construyendo, ¿no? Totalmente, tener propósito en la vida es uno de los factores y uno de los Ujú. motores fundamentales para la autorrealización. Uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que hay gente que tiene una falta absoluta de pasiones, de hobbies, y eso les impide autorrealizarse
y les impide ser felices. Entonces se refugian en todos estos mitos que hemos hablado y también caen en los errores clásicos de, oye, yo veo la fase final del vecino, yo veo como la fase final del Pokémon, pero no veo todo el entrenamiento. Yo veo que Curry, el jugador de baloncesto, mete todos los triples, pero no le he visto todos los entrenamientos que ha hecho para llegar. Yo veo a Messi o a Cristiano Ronaldo meter todos los goles, pero no me estoy fijando en todas las horas y días y meses y años entrenando continuamente para llegar hasta ahí. Yo veo el césped de mi vecino, que es tan bonito, pero no veo cómo lo sega, cómo lo cuida y cómo está pendiente de él un día y otro y otro. Y en esto pasa lo mismo. No existe el destino manifiesto. No existe que tú, si hoy eres rico, es porque naciste rico. No existe que si hoy eres pobre, vas a ser pobre toda tu vida. Y además hay una manera muy fácil de comprobarlo. Tú puedes coger cualquier rico del mundo y si quieres cualquier dinastía rica del mundo y echa el tiempo para atrás. En algún momento de toda la historia de esa persona, de esa familia, te encontrarás, por definición, una que no lo fue. Una que no lo fue, porque la historia de la humanidad es una historia de pobreza. Una historia de pobreza, de hambre y de miseria hasta el siglo XX. Entonces, en algún momento hubo alguien de ese linaje familiar que cambió la historia de su familia, que hizo algo distinto y que la cambió. Por ejemplo, la mía fue mi padre y en la de los ricos habrá sido otras personas. Entonces, la pregunta que debería hacerse esa gente es, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú eres la persona que inicia el camino para cambiar la historia de tu familia? No ha existido ninguna época de la historia de la humanidad con tanta abundancia y con tanta capacidad de crear riqueza de la nada, sin capital y sin nada, como la actualidad. Tú tienes un móvil, y lo tiene todo el mundo que vaya a ver este episodio y todo el mundo que me suelta este tipo de tonterías por redes sociales, y tienes en tu mano el acceso a toda la información de la historia de la humanidad. Ninguna otra generación en la historia la ha tenido. Ninguno de los ricos que hemos visto, los Bill Gates, además, ninguno de ellos ni por asomo tuvieron esa facilidad. Lo vemos continuamente en las redes sociales, como hay gente de todas las edades y de todos los recursos y de todos los niveles sociales que son capaces de generar una riqueza porque entregan un valor a la sociedad de manera alarmante y en un periodo de tiempo muy corto. Muy cortito. Si tú coges y entras en Amazon de cualquier especialidad y coges los 5 libros más vendidos y te lo lees, ya sabes de esa materia más que el 90% del mundo. Seguro que lo haces. Entonces es que ni siquiera me vale de yo no sé qué hacer, yo no tengo ningún talento. Si no lo tienes, invéntatelo, búscalo, encuéntralo. Pero deja de ponerte... yo lo digo muchas veces, hay una frase que me encanta de todos los gimnasios del mundo que para mí es muy reveladora. Es, el día que dejas de buscar excusas, empiezas a encontrar resultados. No puedes tener las dos cosas. O tienes excusas o tienes resultados. A mí me hablan mucho de lo de mi origen privilegiado porque nací rico, presuponen todo ese tipo de cosas. Bueno, ya lo hablamos antes de empezar esto. Mi padre falleció con 12 años. Creo que no hay nada más alejado del privilegio que crecer sin un padre. No lo hay. De hecho, a nivel económico está muy estudiado y empíricamente, y pasa en todos los países, que las familias más pobres son aquellas monoparentales en las que falta uno de los dos miembros de la familia. Y si es el padre, son especialmente más pobres que si son la madre por distintas razones y factores. Entonces, ¿qué vale más? ¿El supuesto dinero que hiciera o no hiciera mi padre, que nos dejara o no nos dejara? ¿O crecer sin la figura paterna? Porque yo tengo muy claro lo que haría y lo que cambiaría absolutamente todo, no ya por haber crecido con mi padre, sino por tener una tarde con él. Por tener esta charla con él yo lo cambiaría todo. Todo el dinero que he hecho y todo el dinero que voy a hacer el resto de mi vida, que va a ser mucho. Lo cambiaría todo. Entonces, esa gente que te dice eso es la gente más pobre del mundo. Pero no porque no tenga dinero, sino porque es pobre de espíritu. Si tú crees que todas las respuestas están en tener y amasar dinero, es que primero no sabes lo que hay que hacer para conseguirlo y segundo no lo has pensado adecuadamente, no lo has pensado bien. Y es triste, ¿no? Es triste. Yo lo digo muchas veces, la gente que es millonaria es una gente increíblemente generosa. Es generosa con su tiempo, es una gente que te va a contar cómo lo ha hecho porque va a hablar de su negocio, que es su pasión, y no hay nadie en el mundo que no le guste hablar de su pasión, que no le guste hablar de las cosas que le gustan, como si fuera un hobby, pero en este caso es algo que le ha hecho hacer mucho dinero, y es unas personas que al tener cubiertas todas sus necesidades,
es mucho más fácil y son mucho más proclives a que dediquen su tiempo y sus recursos a liderar, a mentorizar, a inspirar y en definitiva a servir, que es para lo que venimos a este mundo. Yo mismo, sería imposible que yo me dedicara a las redes sociales, a escribir, a divulgar, a todas las cosas que hago, si no tuviera cubiertas mis necesidades básicas. Si estuviera preocupado por qué van a comer mis hijos, no podría dedicarlo a este tipo de cosas. Y las haces y las hago porque es una parte de mi propósito, es una manera de autorrealizarme y es una parte también de devolver lo que te dan, ¿no? La Pero gente yo creo que dice, ese es el resultado de tu pensamiento, o sea, el resultado de tu abundancia es el interna. resultado de mi abundancia, pero también de una manera empírica. Yo no he sido siempre rico. Vuelvo otra vez. ¿Sí? Con la gente me dice, oye, ¿tú cómo estás ahora? Le digo, yo tengo 46 años. Yo no nací con 46 años, con 3 hijos, con un trabajo y demás. Yo he llegado aquí después de 25 años de vivir en Bilbao, irme a Madrid, luego irme a Ginebra, luego irme a Curazao, luego volver a Zúrich, casarme, divorciarme, volver a casarme y pasar mil millones de cosas. Mis amigos todavía lo recuerdan. Cuando íbamos de jóvenes en verano, yo tenía que mirar todos los días mi tarjeta de crédito porque la tenían descubierto. Tenía que esperar a que entrara la nómina para volver a gastar. Yo he vivido eso también. Entonces, me pueden contar las historias que me quieran contar 50.000 veces que ¿Qué no son cosas te así. dijo tu papá del dinero? O sea, ¿cómo? Además luego hubo ya esa ausencia de cuando él Sí. fallece, pero ¿cómo, qué te transmitió él de cómo estar relacionado en esta abundancia o carencia, o de cómo estar en la vida? ¿Cómo estar? Pues yo creo que más que lo que me dijo, quizás fue lo que no me dijo. A mí nunca me metió en la cabeza una preocupación excesiva por lo que costaban las cosas, Exactamente. por lo que, oye, que esto es muy caro, esto no tal, esto lo otro. Y tampoco significa que me diera todo. O sea, yo le podía pedir, oye, en mi cumpleaños, a mí me encantan los cómics, comprar tal. No, no te voy a comprar eso. Pero no había como una lección Ni moralizante tenías que hacer gran detrás cosa para ganar. Ajá. de demonizar el dinero como si fuera algo malo o incluso demonizar el gasto como si fuera algo malo. Yo creo que al tratarlo como lo que es simplemente una herramienta, una tecnología que te permite el intercambio de bienes y servicios y que nos permite a los seres humanos comerciar y otra serie de cosas, lo normalizó en mi cabeza. Y como decía antes, como es fruto de un trabajo que yo veía, mi padre se iba por la mañana y volvía por la noche y apenas le veía. En verano estaba, no sé, 5 días de vacaciones con nosotros y el resto trabajando, y tú veías que era una persona que estaba enfocada a proveer a su familia y a que estuvieran lo mejor posible, y eso es bueno porque eso es un ejemplo buenísimo. En mi caso yo lo normalicé desde el principio, o sea, yo de alguna manera nací ya vacunado, no he tenido nunca esos problemas, esos sentimientos encontrados con el dinero o con gastarlo o con ganarlo. A mí nunca me ha parecido mal ganar mucho dinero cuando he llegado a ganarlo. De hecho, era mi aspiración. Me acuerdo que con mis amigos tenía mucho esta discusión de pequeño de yo quiero ganar mucho dinero. Y lo decía con 10 años. Y me decían todas las tonterías, las típicas cosas que se dicen de esa edad. No, pero es que no tienes que hacerlo todo por dinero o eres demasiado ambicioso y tal. Y yo incluso a aquellas edades, de una manera rudimentaria, insisto, pero muy firme, les decía, oye, perdona, yo no estoy diciendo que vaya a hacer cualquier cosa por dinero. Yo no Exacto. digo que vaya a pisar a gente por dinero. Yo no digo que vaya a hacer cosas malas por dinero. Yo digo que voy a ganar mucho dinero, porque es lo que yo he visto en mi casa. Mi padre no hacía mal a nadie, al revés. Era un empresario, daba trabajo a mucha gente y hacía muchas cosas de valor por las que ganaba dinero. Yo digo, yo quiero hacer lo mismo. De hecho, yo siempre me he rebelado contra esa figura que existe mucho en la banca, de dejar los principios al lado, que eso Ujú, pasa mucho en la ujú. relación con los clientes, de oye, yo voy a hacer lo que me viene bien a mí porque esa es la manera en la que yo me enriquezco. Hay una parte de ética y de moral que obviamente la tengo bastante clara y porque además pienso que no es necesario. O sea, no es necesario. El mundo es tan abundante Exacto. que haciendo las cosas bien, de hecho haciendo las cosas bien Es te va como a ir mejor. muchísimo mejor que si las haces mal. Si tú das, vas a recibir el doble, el triple o el cuádruple. Eso está clarísimo. Ahí me hace mucha gracia cuando la gente dice, el dinero no da la felicidad. No has dado suficiente dinero en tu vida. Exactamente. No has dado suficiente dinero en tu vida. Sé más generoso, reparte más a tu nivel, en tu entorno, en tu grupo, y ya verás cómo la felicidad llega a tu vida. Seguro, seguro, segurísimo. Y ya verás cómo te va a venir de vuelta
multiplicado por 300. Es una cosa en la que he creído siempre. Uno recoge lo que siembra, a todos los niveles. Y el dinero no es una excepción. Si uno hace cosas buenas, le vienen cosas buenas. Si uno ayuda a los demás, le van a venir de vuelta. Yo lo he visto, por ejemplo, en el liderazgo de equipos cuando me ha tocado a mí liderar. Yo he odiado siempre dar órdenes a la gente que estaba trabajando conmigo dentro de mi equipo. Yo lo que hacía era, oye, yo os doy algo que es la máxima libertad posible y la máxima tranquilidad. Voy a tratar de protegeros de todo lo que viene de arriba y hacer un poco de barrera y comérmelo yo, entre comillas, y tratar de que estéis lo más tranquilos posibles, porque llegará el día en que yo os voy a necesitar. Llegarán momentos, porque hay momentos en la vida y las organizaciones que son así, de más trabajo, de que pasan cosas específicas, que yo voy a necesitar un extra vuestro. Entonces, la manera de que sea más fácil que me lo deis es dándolo yo primero. Una de las cosas que nos hemos enfrentado también con el exceso de información y cómo somos invadidos por la información y nos dejamos invadir, es como esta sensación que tienen las personas de la inmediatez. O sea, las personas han olvidado, bueno, no solo han olvidado, más bien ya han crecido sin el concepto de los procesos, ¿no? Quieren la inmediatez de que ocurran las cosas sin el esfuerzo, sin la continuidad, sin la construcción, sin la dedicación, ¿no? A mí cuando me han invitado a algunos programas y me dicen, y diles los 5 tips, yo me pongo muy mal porque, o sea, tratar de transmitir en lo que yo hago, que todo va a ocurrir como de una manera muy mágica. Luego sí sucede la magia y las cosas grandiosas, pero porque hay un trabajo, hay procesos, ¿no? Entonces me he topado con que la mentalidad mucho es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí. Y una de las palabras nuevas que empecé a odiar, que no sabía que se puede odiar una palabra, no lo sabía yo, que podría personificarse, es como esta cosa que vienen diciendo las personas, lo orgánico, ¿no? Sí. Para mí hoy en día hay muchas personas que utilizan la palabra de que va a salir orgánico. Orgánicamente vamos a ir haciendo esto. Es gente que hace mal las cosas, que se las deja muy al azar todo el tiempo, que no hace el proceso y que no se responsabiliza. Me ha tocado en el último tiempo ver gente que utiliza esto de lo orgánico. Yo orgánica las lechugas y desconfío también. O sea, no... Tampoco son tanto. Y te quiero hacer 2 preguntas, a ver si las quieres responder. Una, puedes responder las 2, ninguna. Una es filosófica y otra es psicológica. Ok. ¿Tú cómo percibes... en términos de la abundancia o del vacío existencial? O sea, ¿por qué la gente, a pesar de que tenga mucho dinero, puede tener un vacío existencial? Esa es una. ¿Por qué viene el vacío cuando su manejo del dinero o de la abundancia, sus pensamientos están en carencia? O sea, ¿cómo es el vacío? ¿Cómo sería un vacío para ti? Un vacío de la existencia. Y la otra que te quiero preguntar es si tú crees o no, o qué crees alrededor de eso, si las heridas de infancia o las heridas emocionales afectan o impactan la manera en que nos relacionamos con el dinero. Muy buenas preguntas. La primera, el tema de la abundancia y el vacío. Yo, de nuevo, creo que le otorgamos poderes mágicos al dinero que no tiene. Okay. Vuelvo otra vez. El dinero es dinero. El dinero es una tecnología que utilizamos para un fin. No es más que eso. Yo creo que alguien que tiene un vacío existencial o que tiene una ausencia de propósito, que yo es como traduzco la expresión tener un vacío, no es porque tenga mucho dinero. Es porque ha llegado un momento en su vida en el que ha llegado al final de un callejón, que igual se ha metido él mismo, igual es lo que lo ha construido, y no ha sabido llegar más allá. Te pongo varios ejemplos. Hay mucha gente, sobre todo en Europa, el rico europeo y el rico latinoamericano son distintos, ¿no? El rico europeo suele ser un rico que ha amasado dinero en una corporación. Lleva mucho tiempo en un banco, en una empresa, en cualquier corporación, y llegado a cierto nivel de competencia, lo lógico es que ganes muchísimo más dinero. Cuando llegas a ser presidente, llegas al consejo, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que todo tu propósito y toda tu autorrealización está basada en tu actividad laboral, en tu trabajo dentro de esa empresa en la que llevas probablemente 25 años, 30 años, todo el mundo te conoce, todo el mundo lo sabe. Y por cómo es la sociedad hoy en día, el final de esa época está muy alejada del final de tu vida. Es decir, te pueden jubilar con 50, 55, 60 años y todavía te van a quedar 20, 25, 30 años más. ¿Y cómo lo llenas si tu única manera de autorrealizarte y de tener un propósito en la vida era con un trabajo? Y tienes un problema añadido,
como llevas 25 o 30 años haciendo lo mismo, estás institucionalizado, que es como decían en cadena perpetua, ¿no? Que después de 25 o 30 años en la cárcel, cuando sales al mundo real, Ya no hay. no sabes vivir en el mundo real. Porque tú estás acostumbrado a tu celda de 2x2, a tus horarios, a tu aislamiento, al patio con los otros reclusos, a la biblioteca de la celda, etc. Pues esto es lo mismo cuando sales de la empresa y vuelves a tu casa, en la que dejas de ser don Iñaki y pasas a ser Iñaki en casa. Y ya no tienes otra cosa. Y además no sabes volver a empezar, porque nunca montaste un negocio, siempre viviste de lo que te proveía la corporación, Sirviéndole a otro. de todo eso que te daba alrededor, y nunca te preocupaste de llenarlo tú de una manera personal. Esa es una. Luego hay otra gente que es capaz de crear una empresa, la vende a edades muy tempranas y dice, ya he llegado hasta aquí y con 40 años me jubilo. El problema es que la vida es muy larga. Te quedan otros 40 años. Y si no tienes alguna otra pasión complementaria, que pueden ser muchas otras cosas, puede ser escribir, puede ser viajar, puede ser muchas cosas. Si no tienes nada que te apasione, y eso yo lo he visto incluso en amigos míos personales, tu vida carece de cierto sentido. No te digo que vayas a ser una persona infeliz, pero puedes ser una persona con ciertas carencias y un tanto vacío. Entonces, para mí no es el tema del dinero, es el tema del propósito. También hay gente sin dinero que también tiene ausencia de propósito y tiene ausencia de autorrealización porque odia su trabajo, porque no tiene ninguna pasión especial, porque no tiene ninguna esperanza en el futuro, porque no tiene nada. Entonces, no es el dinero en sí, es, oye, ¿cómo llenas tu día a día? De hecho, para mí, uno de los mayores desafíos que tiene la inteligencia artificial es precisamente eso. Yo soy un súper defensor de la inteligencia artificial, creo que va a generar todavía mucha más abundancia de la que hay en este mundo, pero tiene un problema. Todas las tecnologías de la historia, absolutamente todas, han creado más puestos de trabajo que las que han destruido. Eso es lo que se conoce como destrucción creativa, que lo sabemos desde Schumpeter, y ya te puedes ir a la revolución agrícola, industrial, a Internet o a cualquier otra. No ha habido ninguna tecnología que haya destruido más puestos de trabajo de los que ha creado. La inteligencia artificial yo no creo que vaya a ser diferente en eso. Yo creo que va a crear muchos puestos de trabajo que ahora mismo es imposible que los imaginemos, como hace 10 años era imposible imaginar que alguien se dedicara a diseñar páginas web o a ser youtuber o cualquier otra cosa, pero hay un problema. Yo antes pensaba que, oye, qué bien, todos esos nuevos puestos de trabajo los van a ocupar seres humanos. ¿Y si los ocupan otras inteligencias artificiales? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que unas inteligencias artificiales ocupen los trabajos que quieran otras inteligencias artificiales. Entonces, viviríamos en un mundo en el que no habrían necesidades materiales, si lo quieres ver, porque habría suficiente riqueza para que todo el mundo pudiera comer, pudiera vivir y nadie se muriera, pero ¿qué haces con la autorrealización? ¿Qué haces con la sensación de qué estoy haciendo con mi vida? Ese es el tema que a mí me... Porque el ser humano llena su progreso, su propósito, mejor dicho, con la familia, con el trabajo, con su vida interior o con una combinación de las tres. Pero si yo te quito una o las dos, porque la familia también, de hecho, está muy atacada en la sociedad actual, ¿qué te queda? Vale, voy a tener comida y voy a tener un techo, pero ¿cómo me siento útil? ¿Cómo me siento válido? ¿Cómo me siento trascendente? Eso va a ser una de las dificultades que probablemente tendremos que ver. Los procesos creativos, estamos diseñados humanamente para crear, para ser creadores, para tener inspiración, ¿no? Por ahí dicen que la inspiración es el espíritu que habita en ti. O sea, cuando uno está inspirado, se te va el tiempo de volada porque estás habitando ese momento presente y estás creando, estás lleno de vida. Es cuando estás más en el hoy, que es lo más difícil que existe en este momento, porque siempre o estamos lamentándonos de algo que no hicimos o hicimos en el pasado, o estamos preocupados de algo que puede suceder o no suceder en el futuro y no nos concentramos en el hoy, que de hecho es el único tiempo en el que podemos existir, no podemos existir en ningún lado. De hecho es una cosa muy curiosa porque nuestro cerebro solo conoce el tiempo verbal presente. Cualquier frase que tú le digas a alguien en pasado o en futuro, tu cerebro la trae presente. Por eso algo que ya pasó en el pasado te puede doler en hoy y algo que no ha sucedido en el futuro te puede preocupar en el hoy, porque tú lo traes al presente. Entonces, creo que eso es uno de los problemas que tenemos, que ante tanta inmediatez y ante tantas posibilidades, a veces nos perdemos muchísimo en lo que es lo importante, que es el ahora. Y la otra pregunta, que era sobre el tema de las experiencias, digamos, en la infancia o la adolescencia sobre el dinero, yo creo que te afecta sobre el dinero y te afecta sobre todo.
O sea, creo que es muy difícil llegar a comprender cómo es una persona sin llegar a comprender cómo se ha criado. Yo creo que a mí, yo ya he contado mi experiencia con mi padre, me afectó en cómo es mi visión del dinero, pero también en muchas otras cosas. O sea, yo me dedico a lo que me dedico en el sentido de tener una empresa porque yo se lo vi a él. Y a mí hay cosas que él me dijo que me marcó. Yo he querido tener una familia numerosa porque yo tengo 3 hermanas, somos 4 en total, y siempre he tenido una casa llena de gente. Todo lo que has vivido de pequeño de alguna manera te marca en muchísimos sentidos. O sea, lo decimos también para los malos ejemplos, ¿no? Si tú estás jugando a fútbol y tú ves que tu papá se está peleando en la grada con el vecino, tú crees que eso es un comportamiento adecuado. Si tú estás en la mesa y tus padres están comiendo con la boca abierta y tirándose la comida y sirviéndose el agua mal, tú crees que ese comportamiento es el razonable y luego lo vas a extrapolar después. Entonces, por eso siempre digo que la educación es mucho más ejemplo que palabras. Los padres tendemos a caer en el error de tratar de convencer a nuestros hijos y hablarles. Y no digo que no haya que hablarles, pero los niños no aprenden por el lenguaje, o no solo por el lenguaje, aprenden sobre todo por los actos. Si a ti tus hijos te ven leer, si a ti tus hijos te ven hacer deportes, si a ti tus hijos te ven siendo cariñoso con tu madre, con su madre, dándoles besos, si a ti tus hijos te ven pidiendo por favor las cosas, dando las gracias, tratando igual al bedel que al profesor, que a su jefe, que a cualquier otra persona, esos son los comportamientos que ellos van a pensar que son los normales y son los que van a replicar. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié, oye, está muy bien que hables con tus hijos, yo también hablo, pero sobre todo, preocúpate de ser el mejor ejemplo posible para ellos, porque eso es lo que verdaderamente va a quedar. Entonces, eso afecta al dinero y afecta a todo lo demás. Oye, ¿y dónde encontraste una oportunidad de vida y en qué dolor? Una oportunidad de vida. En algo doloroso. Bueno, ¿Qué quieras compartir? Sí. Bueno, es muy fácil en mi caso, cuando me echaron en Curazao. Yo, yo soy una persona que tengo bastante ego y bastante vanidad y nunca en la vida hubiera dicho que a mí me iban a despedir. Nunca, jamás. De hecho, me parece inverosímil. O sea, creo que... ¿Todavía lo recuerdas y ni entiendes No, cómo sí, pasó, pero ¿no? es una lección muy importante porque incluso aunque seas muy bueno, te creas muy bueno, o estés muy preparado o lo que sea, la vida tiene otros planes, ¿no? Es como lo del hombre Sí, propone y Dios dispone, sí. pues esto es lo mismo. La vida siempre te va a sorprender o como decía Rocky, no hay nadie que pegue más fuerte que la vida. La Sí. cosa es que aprender a levantarte. O sea, tú te vas a caer y tienes que levantarte. Yo nunca pensé que me iban a echar porque siempre había pensado que ninguna empresa se va a desprender de un buen trabajador y creo que ser mejor que la media es bastante fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me metí mordí más de lo que podía tragar y me embarqué en un proyecto en la isla de Curazao con uno de mis clientes de Venezuela que me propuso un tema muy interesante, o a mí me parecía que era muy interesante, pero era algo inabarcable, era algo complicadísimo que yo no me di cuenta hasta que viajé a la isla y ahí me di cuenta del error que había cometido y fueron 2 años, 2 largos años de absoluto sufrimiento. Yo lo cuento siempre, mi cumpleaños es el 18 de mayo, yo aterricé en la isla el día 15 y ese fin de semana en la cena celebrando mi cumpleaños yo ya sabía que me había equivocado. Yo ya sabía que no era lo que yo pensaba y que eso no iba a ir a ningún sitio. Y desde ese momento hasta 2 años después no fue que terminó. Mi jefe me llamó a Venezuela, que ya por aquel entonces era complicado viajar. Yo ya sabía que me iba a echar y a pesar de que sabía que me iba a echar, el golpe fue bastante duro. Además fue un 15 de diciembre, nunca lo olvidaré, porque me enfrentaba a tener que irme en Navidades a España, Claro. pasar las Navidades preocupado porque tenía que volver. Mi exmujer, mi mujer entonces, trabajaba en Curazao, estaba embarazada de nuestro primer hijo y teníamos que volver Todos los sí o sí. elementos así para Entonces era hacerlo. como, a ver, ¿cómo consigo trabajo ahora en Navidades que es imposible? E incluso después, ¿cómo consigo después, estando en una isla perdida en el Caribe, trabajo? Porque obviamente no me iba a quedar en Curazao. ¿Y qué hago con mi vida? O sea, yo tenía una carrera de banquero privado en Suiza que iba muy bien y por esta aventura me he podido fastidiar la vida para siempre. Y mi sueño de montar una empresa se desvanece. Bueno, eso es lo mejor que me pudo ocurrir nunca. Exacto, te quería Eso es lo preguntar mejor que me pudo cómo ocurrir nunca. empezaste a resignificar y a tomar esa adversidad
y recolocarla, resignificarla en tu propia vida. Yo soy una persona que me gusta mucho regodearme en mi miseria, me gusta mucho castigarme a mí mismo y decir que lo hago muy mal, que soy muy malo, que soy ¿Ah, muy sí? desgraciado. Ok. Me suelo llamar a mí mismo pobre niño rico y tal. Pero tiene como un límite, ¿no? O sea, yo me quejo mucho, grito, tiro una silla por ahí, metafóricamente hablando, me cabreo, caigo en mi propia autocomplacencia y autocompasión, que es un tema terrible, pero toco fondo y ya me reactivo. Es como un clic y digo, vale, ya he llorado suficiente, ya me he quejado del mundo, nadie me debe nada, el mundo no está contra mí, es una cosa que me ha sucedido y ahora lo tengo que solucionar. Entonces, yo pasé mi duelo, porque al final que te echen es un duelo como cualquier Es otro, una pérdida. durante las Navidades, y ya cuando dejé de compadecerme de mí mismo y me di cuenta que, oye, hay cosas muchísimo peores en la vida, hay gente que lo pasa muchísimo peor, yo al final tengo una carrera, tengo unos conocimientos y tengo unas capacidades, saldré de esta. Entonces, cuando cambié el chip, dije, pues me pongo a buscar trabajo. Cuento historia larga corta, en mes y medio tenía 2, 3 ofertas, una de ellas era para volver a Europa, para volver a Suiza, esta vez a Zúrich, y era una oportunidad que a mí me parecía, en su momento me dolió porque yo lo veía como degradarme, como de soy gerente en un banco aunque haya ido mal y ahora vuelvo a ser banquero privado, yo lo veía como una degradación, pero fue una oportunidad increíble porque era la primera vez en mi carrera que yo tenía que crear una cartera de clientes de la nada. Yo hasta entonces había caído en Oye, como tu bancos, papá en lo igual, suyo. exactamente igual, y que había heredado cierta cartera y yo la había hecho crecer, tal, pero no había partido de cero. Esta era la primera vez en la vida en la que yo me enfrentaba a un ordenador en blanco, sin nada, sin contactos, sin nada, y utilizando obviamente mi experiencia todos estos años, tener que empezar a cero. Y la verdad es que nunca sabes de lo que eres capaz hasta que te ponen a prueba. Mi abuela siempre decía, no le pidas a Dios que te eche todo lo que puedes aguantar porque puede ser mucho. Y es verdad. O Así sea, es. tú hasta que no te pones a prueba y no te pones ante la situación, no sabes ¿Y de lo que eres capaz. qué descubriste como de ti ahí en ese tiempo? Primero descubrí el tiempo que se pierde en los bancos con reuniones absurdas, rellenando Excels y en tonterías que no Ah, ven para nada. Ahí ah, descubres que realmente tienes que, muchísimo más tiempo ujú, de lo que es. Luego descubres que la necesidad engendra virtud. Cuando tú necesitas conseguir clientes, cuando tú necesitas que la cosa ujú, funcione, es cuando empiezas a desarrollar capacidades que no creías, ujú, de llamar a gente a puerta fría, de buscar ujú. contactos, de coger tarjetas de hace 10 años que antes te daba mucha vergüenza llamar y ahora tranquilamente vas, de pedir, de insistir, de moverte O sea, y también te un desarrollas. entrenamiento de humildad. Absolutamente. Es Ok. la mayor cura de humildad es cuando te pasan cosas malas. Siempre. Yo en mi vida, los Ujú. momentos más transformadores y los que más he crecido es cuando me han pasado cosas malas. Yo en mi libro lo cuento, en el libro que va a ¿Cómo se salir llama ahora, tu libro? Los ricos no vienen de Marte. Exacto. En Sí, una lo de las vi. historias que cuento, porque utilizo mi vida profesional como hilo Ujú. conductor, que yo creo que es muy interesante porque al final me he movido por muchos sitios, y una de las cosas que cuento es que uno de los momentos en los que yo más he aprendido fue en uno de los primeros veranos en el trabajo de Bilbao, cuando acababa de salir en la universidad, que de repente mi jefe se fue de vacaciones y me quedé solo. Y era un verano que supuestamente iba a ser tranquilo y de repente la bolsa cayó como un Mm. 10-15%. Empezaron a llamarme clientes, empezó a llamarme el dueño de la empresa y todos querían soluciones. A una persona que tenía todas las dudas del mundo, que tenía todas las mismas preguntas del mundo y que nunca se había enfrentado a eso. Pero la necesidad, el hecho de tener que responder, de no poder decir, oye, estoy tan en pánico como vosotros y tener que de alguna manera tranquilizar tanto a unos u otros, es lo que te hace buscar los recursos, es lo que te hace buscar las soluciones. Yo siempre lo digo, no empezar algo es lo peor que puedes hacer en la vida. Muchísima gente procrastina y espera el momento perfecto que nunca va a llegar, nunca hay un momento perfecto para tener hijos, nunca hay un momento perfecto para irte de casa, nunca hay un momento perfecto para emprender y trata de ponerse todas las excusas posibles o trata de imaginar todos los caminos posibles antes de empezar. Digo, la vida siempre te va a sorprender. Yo no estoy haciendo ahora en mi empresa nada de lo que imaginé que iba a hacer hace 4 años cuando la emprendí, porque han sucedido muchas cosas. Entonces, tú no puedes encontrar las respuestas antes de las Ujú. preguntas. Tú no puedes encontrar el valor antes que el Y te miedo. quería preguntar de eso, justamente. ¿Cuáles han sido tus mejores preguntas que te has hecho? Porque también eso es algo
relevante. Entre más te das cuenta de cosas, haces mejores preguntas. Bueno, la mía en mi caso es si algún día me iba a atrever a independizarme. Ok. Siempre ha sido un sueño desde que mi padre con 10 años, hablando en su despacho, le pregunté por qué se había dedicado a eso y me dijo, Iñaki, yo me dedico a ser mi propio jefe porque no quiero que nadie me jubile nunca. Y el trasfondo era, no quiero que nadie decida por mí lo que va a ser mi vida, y eso es una máxima que yo he tenido en mi vida siempre. De hecho, no quiero que nadie decida por mí las cosas, y yo no quiero decidir nada por nadie. Yo por eso soy liberal libertario y no voto, Ajá. y creo en un estado mínimo y un estado en el que el gobierno sea muy poco intervencionista, porque al igual que yo no quiero que nadie decida por mí las cosas importantes de mi vida, yo no me considero nadie para decidir por los demás lo que tiene que ser su vida, ¿no? Pero esta seguridad que puedo tener ahora, volvemos otra vez, ¿no?, a fijarnos en la foto final, no siempre ha sido así. Yo he habido muchos momentos a lo largo de los 20 años en que trabajé para bancos que pensé que nunca lo iba a poder hacer, que no se iba a dar la situación, que no se iba a dar la oportunidad, que no tenía el valor suficiente, o que incluso teniendo la oportunidad no me atrevería por H, B o C, ¿no? Entonces, hallar esa respuesta y poder hacerlo, pues ha sido uno de los momentos quizás de más orgullo de mi vida, ¿no? ¿Y cuál sería como tu legado que te gustaría dejarle a tus hijos? El ejemplo vivo. Yo lo que quiero dejarles es un listón tan alto y tan inalcanzable como era el de mi padre para mí. Y esto, cuando lo digo, hay mucha gente que tuerce el gesto y lo ve como, pero ¿por qué quieres hacerle eso a tus hijos? Pero como qué mal, qué presión, qué tal. Para mí no ha sido una presión. O sea, mi padre fallece cuando yo soy muy joven y era la figura más importante de mi casa, y con el tiempo se ha convertido casi en una deidad. Es casi, o sea, de hecho, obviamente no era tan bueno como lo recordamos, ni era tan perfecto ni nada, pero eso es normal, eso es una cosa que pase, y se ha convertido en un ídolo que yo sé que es inalcanzable, nunca seré como él. Pero eso, lejos de ser una frustración, es un aliciente. Hay un discurso de Matthew McConaughey cuando gana su Oscar, creo que es por Dallas Cowboy, que él le hace 3 agradecimientos: uno es a Dios, otro a su familia y otro es a su héroe. Y dice, mi héroe soy yo dentro de 15 años. Quiero que mi yo dentro de 15 años esté orgulloso de mí. Pero cuando llegue a los 15 años, sé que no habré llegado al final. Sé que querré que el de dentro de 15 Exacto. años siga estando orgulloso. O sea, es esa idea de ese ideal inalcanzable que te hace y te impulsa a mejorar y avanzar y a nunca estar satisfecho del todo, y al mismo tiempo estar contento y estar orgulloso de lo que has conseguido hasta ahora. Y eso es lo que yo quiero que sea para mis hijos, también porque a mí me funcionó. A mí es lo que me ha funcionado, tener esa idea de mi padre como un ser casi mitológico, como si fuera otro dios, y tratar siempre de emularle y también estar a su altura. Y eso es lo que me gustaría, obviamente estando muchos más años con mis hijos vivo, que eso es la segunda oportunidad que me ha dado Exactamente. Dios también, y tenerlo para ellos. Por eso hago los vídeos que hago, por eso hago, en mi segundo libro, por ejemplo, en la dedicatoria al inicio le digo, para que no os pase lo que me pasó a mí, para que siempre sepáis quién es vuestro padre. Yo nunca voy a poder responderme a esa pregunta. No, no hay WhatsApps, no hay vídeos, no hay nada. Solo hay, digamos, recuerdos Deme y esas memorias que memorias. están muy tergiversados por la memoria y por el cariño. Y yo con 12 años no tuve tiempo de hablar tanto y no recuerdo tanto, ¿no? Entonces, una manera también de dejar un legado vivo es ese, ¿no? Que si el día de mañana yo no estoy, pues que puedan conocerme por otros medios, ¿no? Por muchos medios posibles, y que de alguna manera pues todo lo que yo pueda hacer y a todo lo que yo pueda alcanzar les inspire. Es una manera también de impulsarme a mí. Cuanto más alto llegue, Claro, pues más tienes que ir a otra cosa. les voy a impulsar a Y ellos. fíjate que hay dos cosas, hay muchas cosas que hago en terapia con los pacientes, pero una que les digo es, quiero que reflexiones qué serías tú o qué pasaría en tu vida si no te definieras por la herida y por el dolor. Esa es una. Primero les digo, cuéntame una historia en una página, escribe cómo te ves en la vida con ese trauma, con ese dolor. Y del otro lado quiero que escribas cómo sería tu vida si no te identificaras con con esa herida. Entonces eso es algo muy interesante. Mucho. Y otra cosa que trabajamos mucho dentro de muchas estrategias es que les digo, ahorita que estamos aquí sentados, hay el de 5 años adelante, la de 5 años adelante,
que sabe tantas cosas que tú no sabes, como pensar lo que tú no Sí. sabías hace 5 años. Está claro, sí, sí. ¿No? Entonces, esa es como esta parte que dices tú de irte. Ese es el propósito, ¿no? También podría ser una versión de lo que es el propósito. Totalmente. Yo creo que cada uno tenemos que buscar cuál es nuestro propósito. Yo lo digo muchas veces, mi manera de vivir y mi manera de avanzar y mi manera de autorrealizarme es la mía. No significa que tenga que ser la de los demás. Yo hay una cosa que no es que me moleste, pero que de alguna manera me da mucha pena cuando me achacan también lo de, no, es que tú quieres imponer tu forma de pensar en el mundo. Le digo, no te equivoques. Yo explico y yo doy a conocer lo que me ha funcionado a mí. Porque creo que la gente puede coger lo que a ellos les funcione, lo que para ellos sea válido y adaptárselo a su vida, porque no hay dos vidas iguales y no hay dos situaciones iguales, ¿no? Entonces, mi manera de progresar y mi manera de avanzar ha sido de esa manera, ¿no? Pero cada uno tiene que buscar su camino, tiene que buscar su manera de que las cosas funcionen. Sí que hay ciertas cosas que son universales, ¿no? Lo que hablábamos antes, oye, deja de buscar excusas, deja de procrastinar, deja de dudar tanto. Yo hago algunas mentorías a ciertas personas que me lo piden y a veces también cuando hablamos de temas de inversiones, ahora estamos, oye, vamos a comprar algo en Dubái, oye, pues no sé, tal, le digo, mira, esto es como cuando has subido a un trampolín de 15 metros porque has decidido que quieres vivir la experiencia y cuando estás arriba tienes miedo. Yo puedo subir contigo y podemos hablar durante 25 horas de por qué te tienes que tirar al trampolín. Nada de lo que yo te diga te va a convencer ni te va a dar la seguridad de tirarte. La única cosa que te va a dar la seguridad de tirarte es tirarte. Entonces, Exacto. deja de pensar tanto, tírate y ya está. Y ya está, y no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que la parálisis por análisis, con esta era de la sobreinformación que tenemos, también es excesiva, ¿no? Entonces es como, oye, está bien que hagas los deberes, está bien que te preocupes, pero es más importante actuar. A mí mucha gente me dice, oye, ¿qué es mejor, comprar el Standard & Poor's 500 o el MSCI World? Me da igual. Así es. Lo importante es que compras y que Hazlo. inviertes. Eso es lo importante. Si quieres uno u otro, son minucias. O sea, no pierdas el tiempo y energía haciendo estudios muy sesudos sobre cosas que no tienen tanta importancia, dejando un poquito de lado lo verdaderamente importante, que es actuar, que es invertir, que es cambiar, que es hacer los pasos que tienes que hacer para generar cambios en tu vida. Ya soy tu cliente, ya me has vuelto tu cliente. Pero esas son las cosas que digo que son universales, que funcionan para Sí. mí, para ti y para absolutamente todo el mundo. Es como lo que hablamos de la meritocracia. Oye, formarte, esforzarte y hacerlo continuado en el tiempo, eso funciona. ¿Cómo tienes que esforzarte? ¿Cómo tienes que formarte? ¿Y cómo tienes que hacerlo? No sé. Esto es como cuando éramos pequeños o en la universidad, que los métodos de estudio. Yo tenía amigos que daban 50.000 vueltas al temario y había otros que memorizaban cada página. Yo tenía amigos que estudiaban en casa, otros que estudiaban en la biblioteca y otros con música, otros sin música. Le digo, ¿qué es mejor? No lo sé. Para cada uno será mejor una manera. Lo que sí sé es que si quieres aprobar el examen tienes que estudiar. Hay que hacerlo. Tienes que estudiar. ¿Cómo estudies? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Con qué ambiente? No lo sé. Hay miles de teorías, irán cambiando y tal. Búscate la tuya. Yo siempre digo, Una de las búscate la tuya. cosas que les digo a los pacientes, sobre todo a los pacientes nuevos, cuando estamos en las primeras entrevistas, les digo, vamos a ponernos a prueba. Yo los pondré a prueba a ustedes, en el caso de que van en terapia de pareja o en individual, vamos a tener un periodo de prueba que es 2 meses. Y en ese periodo de prueba tú vas a ver si yo puedo aportarte algo y yo voy a ver si tú vas a hacer algo al respecto de las indicaciones y de lo que estemos trabajando, pero voy a necesitar ver hechos contundentes. Sí. No me vengas a pagar porque yo sea público agradecido ni testigo de tus desgracias. Sí. O sea, sí vamos a estar un momento de sanar y de curar eso, pero casi de inmediato luego tiene que haber acciones, ¿no? Sí. Está claro. En algún momento tienes que empezar a actuar, en algún momento tienes que empezar a moverte, tienes que dejar atrás los miedos, las dudas que tenemos todos y dar un salto de fe, que no es un fe en el de arriba, si eres creyente me parece muy bien, es un fe en ti mismo, es una fe en el proceso, es una fe en tu decisión. Hoy has decidido emprender, hoy has decidido empezar a estudiar esto, hoy has decidido esta dieta, has decidido este ejercicio, fenomenal, confía en eso. Confía en ese proceso y darle esa oportunidad. Lo que le decía Tony Nadal a Nadal, que lo ha dicho durante toda su carrera, darte una oportunidad nueva de ganar, darte una oportunidad nueva de competir. Oye, que vuelves de una lesión, oye, que tienes dudas, oye, que a este tío te ha ganado los 5 últimos partidos, te tienes que dar otra oportunidad
para volver a hacerlo, porque si no es imposible, si no es imposible. Yo lo veo continuamente, gente paralizada por el miedo, gente que se pone excusas, gente que lo deja para mañana, gente que espera un momento perfecto que nunca llegará, O que los otros estén haciendo por uno, ¿no? gente que se compara continuamente porque la envidia es el deporte nacional, aparte del pecado capital más absurdo del mundo, porque Sí. la envidia es como tomarte tú el veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Es así de estúpido. Es un, Eso es un estuvo pecado bueno. capital que no te da ningún tipo de satisfacción, pero que de alguna manera te reconforta, ¿no? Es el esto también de estar en la manada, de, oye, porque lo ha hecho todo el mundo, porque todo el mundo piensa de esta manera. ¿Qué más da? Todo el mundo puede pensar que 2 más 2 es 8 y estaría equivocada. O sea, no importa que la gente en su conjunto piense una cosa. De hecho, los grandes triunfadores de la vida es porque han hecho cosas distintas a las que ha hecho todo el mundo. Es porque se han atrevido a dar un paso más, se han atrevido a pensar de una manera diferente, se han atrevido a pensar por ellos mismos qué es lo mejor para ellos y para su familia, ¿no? Y eso es algo que no requiere ni de inteligencia, ni de talento, ni de clase social, ni de nada. Así es. Implica simplemente que lo tengas tú claro, que lo practiques y que le des. Ayer platicaba con una amiga que me decía, vamos a hacer un programa, y me estaba diciendo, ¿qué tal si hacemos un podcast, un programa? Y le decía, sí, pero, le decía, ese programa tiene que decir, este programa o este podcast no es para codos. No es para gente aburrida, no es para gente que le quiere echar la culpa a otras personas, no es para los que quieran 2 tips mágicos para lograr grandes cosas sin tener procesos. Sí. Entonces nos moríamos de la risa porque le decía... Achacas mucho, la gente Exacto, que quiera verlo. Le decía, Sí. van a haber Sí. 2 personas que lo van a ver porque ya con que no sean codos y no sean amargados y no le anden echando la culpa al mundo, pues vamos a ver quién lo va a querer ver. Y me encantaría que vean tu sonrisa y tu semblante ahí en la cámara. ¿Y qué te gustaría como concretar en nuestra plática, que ha sido súper agradable? Quiero que sepan que yo contacté a Iñaki porque me encantó lo que dijo, cómo le dijo, y así te escribí, Sí, ¿no? sí, Te sí, dije, sí. me encanta lo que dices como lo dices, ¿no? Así fue. Y que quisieras tener esta conversación. ¿Cómo fue Claro. que quisiste tener esta conversación? Bueno, porque yo creo que dentro de esta nueva etapa en la que estoy tratando de divulgar más, hacer crecer mi marca personal y, como decía antes, servir más a todo el mundo, pues está el llegar al mayor número de personas posibles y divulgar lo máximo posible. Y luego a mí, otra de las cosas que me enseñaron en mi casa es a ser agradecido, ¿no? Entonces, cuando una persona que no me conoce absolutamente de nada, por algo que yo he dicho, le haya llegado a conmover o a reflexionar o a interesar y me propone algo, mi reacción natural es, si puedo, lo hago. O sea, yo no pienso si va a tener mucha repercusión, poca repercusión o tal. Por supuesto que si es un podcast grande y va a tener mucha repercusión, muchísimo mejor. Pero mi respuesta natural es hacerlo. Además, soy plenamente consciente que como voy a seguir con esto, llegará un día en que no lo voy a poder hacer. Llegará un día... Yo, por ejemplo, yo contesto a todo el mundo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo contestas a todo el mundo? Es que no trabaja tal. Le digo, a mí si alguien dedica su tiempo y su esfuerzo en contestarme a uno de mis vídeos, a Instagram, incluso aunque sea para insultarme o para lo que sea, creo que lo mínimo es devolvérselo y dedicarle yo también un tiempo a hacerlo, ¿no? Yo he hecho en mi newsletter semanal, acabo todas las newsletters con un teleo. Y pongo un teleo y debajo mi email porque es una invitación a que me escribas. Y yo contesto a todos y cada uno de los emails. De hecho, mira, una cosa muy bonita. Nadie, jamás, en 2 años que llevo de marca personal, me ha insultado en privado. Nadie. Nadie me ha mandado un email para insultarme, nadie me ha mandado un DM para insultarme, nadie. Todo ha sido en público. En privado son cosas alucinantes. De hecho, en privado, lo que yo recibo en privado es la razón principal por la que yo me dedico a las redes sociales. Porque me parece increíble que alguien me diga que ha utilizado un texto mío para enseñárselo a sus hijos. O sea, yo como padre es imposible que alguien me haga un piropo mejor que el hecho de que utilicen algo que yo he escrito para leérselo a sus hijos o que me digan que de alguna manera les ha ayudado a hacer un cambio en su vida o a reflexionar o me piden consejos de inversión, me cuentan historias, la verdad es que algunas me llegan al corazón y trato de ayudarles a todo el mundo. Pero soy consciente que llegará un momento que no podré. Yo ahora mis redes son pequeñas, el día que sean grandes va a ser imposible. Entonces, mientras yo pueda y pueda devolver el cariño de la gente y las peticiones, pues trataré de atenderlo todo. O sea, tu yo del futuro ya sabe. Pero es que no tengo ninguna duda. Exactamente. Es que no tengo ninguna duda. Y esa es una de las cosas que me llamó la atención
Yo también ando súper ocupada, no es que Sí. puedo estar como muy en las redes, pero una de las cosas que me hizo contactarte particularmente es tu certeza. Pero ¿cómo no la voy a tener? Vuelvo otra vez. Bueno, ¿cómo no la tienen Vamos otra vez. muchos? Si tú crees en la meritocracia y tú crees, tú lo has dicho, la mayoría de la gente es coda, la mayoría de la gente se pone excusas, ¿cómo no vas a destacar? Es imposible no destacar. Es que es imposible. O sea, si tú crees en la meritocracia, tú crees en el esfuerzo y todo eso depende de mí, yo sé que lo voy a seguir haciendo Así es. y la competencia es la que es, porque desgraciadamente la gente es así, ¿cómo no vas a crecer? Si es imposible. Yo no sé cuánto voy a crecer, yo no sé si mis redes sociales llegarán a cientos de miles o a millones, no tengo ni idea. Y Pero que, nos da lo mismo. pero que Además, van a por crecer y que van a cada vez ser más grandes y que cada vez voy a llegar a más gente, porque además es una cosa que lo estoy viviendo. O sea, lo que he vivido en los últimos 2 años es crecimiento, crecimiento, crecimiento y cada vez surgen más cosas y yo quiero estar ahí. Entonces, no tengo ninguna duda. La gente me dice, oye, qué poco humilde eres. Es que yo no entiendo así la humildad. Primero, esto es confianza y esto es seguridad en uno mismo. No es falta de humildad. Y segundo, la humildad es darte cuenta de lo que has hecho hasta ahora y sentirte orgulloso y también darte cuenta de lo que te falta por hacer todavía en el futuro. Y al igual que tienes que hacer eso, también tienes que fijarte en aquellas personas que han llegado al sitio donde tú quieres estar, aprender de ellas y tratar de emularlas. Eso para mí es la Y eso es humildad. visión de crecimiento. Hay un juego que estamos jugando en familia que se llama Trenes, bueno, Ticket to Ride, que son trayectos de trenes y cada quien tiene una misión. Y cada quien está en su misión. Y creo que también una parte de la humildad es ver tus áreas de oportunidad. Sí. Y en ese juego me he dado cuenta lo mal estratega que soy en muchos sentidos. Me doy cuenta de varios defectos que tengo de gestión, ¿no? Sí. Y entonces digo, ¿cómo le hace mi esposo? ¿Cómo le hace mi hijo que son más competitivos o más estratégicos, ¿no? Y entonces empiezas a poner, observas. Entonces, una de las cosas que también fueron muy gratas de haberte encontrado es en esa claridad y en esa certeza y esa es la convicción, cuando puedes saber que también tienes tus áreas de oportunidad Claro. y tienes que ir todavía estirando más, ¿no? Ir aprendiendo más de eso que se te está dificultando. Totalmente. Yo dedico todos los días 30 minutos a formarme. Yo utilizo una herramienta que se llama Trello, que es típico para hacer los to-dos. Yo antes utilizaba una libreta o papeles y de repente me digitalicé. Y tengo una serie de to-dos que son fijos todos los días. Uno de ellos es formación 30 minutos, en lo que sea. Puede ser idiomas, puede ser temas de copywriting, puede ser temas de comunicación, De lo que sea. de ventas, de lo que sea. Todos los días aprender algo nuevo. Una de las cosas que le da risa a mis amigas es que les digo que yo necesitaría como 7, 10 vidas porque hay tantas cosas que me interesan. Claro, pues eso es lo más bonito que hay. Tantas Eso es lo más bonito. que necesito vida, necesito más tiempo porque me interesan muchas cosas. Esa urgencia es la que te hace moverte y la que te hace hacer más cosas. Yo en muchos trabajos de mi vida lo pasaba mal, entre comillas, lo pasaba mal el fin de semana porque quería que llegara el lunes para ya ponerme a trabajar. Y yo sabía que tenía que dejar el trabajo, yo me he cambiado 7 veces de trabajo, cuando perdía eso. Cuando perdía Esa urgencia, esa urgencia. necesidad. A mí me encanta una biografía, no suelo leer muchas biografías, pero sí que las que leo suelen ser de deportistas que son muy interesantes. Hay una que es de Manel Estiarte, que es waterpolista español, el mejor waterpolista español de la historia, que se llama Todos mis hermanos, que narra pues, la historia del oro español en las Olimpiadas, que fue un tema muy mítico, y él decía que él supo cuándo tenía que dejar ya de competir y de retirarse, cuando al entrar en la piscina para entrenar, que eran entrenamientos horrorosos, lo primero que hacía era mirar el reloj de a ver cuánto tiempo quedaba de entrenamiento. Pero dice, yo durante toda mi vida no lo miraba, porque aunque yo sabía que era un sufrimiento que para mí era necesario para poder competir mejor. Y cuando empecé a meterme a la piscina y a mirar el reloj, es que sabía que se había acabado. Entonces, yo creo que si pierdes esa urgencia, esa ansiedad por hacer cosas, por moverte, por tal, es la señal de que estás empezando a perder tu propósito. Estás empezando a perder el carril
y tienes que reencontrarte, tienes que Y que era lo que volver decíamos a de la coger. inspiración. Sí. Tiene que estar ese contenido de inspiración, ¿no? Tiene El que haber algo espíritu que te haga levantarte por las mañanas. para ir a hacerlo. Algo que, lo que sea, no sé, puede ser llevar a tu hijo al colegio, o cuidar más a tu mujer, o todo a la vez. Pueden ser cosas distintas, de hecho, a lo largo del tiempo, no siempre es lo mismo, pero tienes que buscar y encontrar tu pasión. Yo siempre lo digo, si no tienes pasiones en la vida y estás aburrido, corre a buscarlas, tu labor número uno del día. Corre a buscarlas. Si alguien en internet por una cosa que ha puesto te enfada y te cabrea y te molesta, es que necesitas problemas mucho más grandes en la vida. ¿Qué es? Si alguien que toca el claxon en el tráfico te fastidia el día, es que tienes un problema. Si te molesta que hayas pedido el filete de carne poco hecho, te traigan muy hecho y eso te cabrea, necesitas un problema mucho más grande en tu vida, porque la vida no es eso, son otras cosas. Entonces, corre a buscar tu propósito, corre a buscar aquello en lo que puedas aplicar tu pasión y autorrealizarte, y toda tu vida, la tuya y la de todo tu alrededor, mejorará, mejorará. Una de mis certezas que he tenido en el último tiempo es que lo más valioso es el tiempo, Claro. nuestro tiempo. Mm. Entonces yo te quiero agradecer muchísimo que hayas dicho que sí, que hayas venido. Sí. No sabía si te íbamos a secuestrar. No pasa nada. Me imaginaba que no. Te diste el salto de fe. Sí, ¿no? sí, también lo di. Y veniste a esta conversación. ¿Qué te llevas de haber compartido hoy conmigo? Pues la verdad es que un rato súper agradable, me he sentido como en casa, casi ni me he dado cuenta que hemos empezado a hablar y que ya estábamos grabando. Nos grabaron sin y que avisarnos. y que ya estábamos hablando y una experiencia muy diferente, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hablar sobre todo de temas de finanzas y de inversiones, y yo lo digo siempre, son los podcasts que menos me gustan, porque al final es lo que hago todos los días y que lo que hago tal, y creo que al final una persona no solamente es eso, y puedes llegar y puedes inspirar y puedes ayudar mucho más a las personas hablando de temas que quizás las he aprendido en mi trabajo con las inversiones, pero que abarcan mucho más, ¿no? Entonces, tener aquí la oportunidad contigo de poder expresarme de esta manera, pues te lo agradezco enormemente y la verdad es que me lo paso muy bien. Y yo también te lo agradezco porque yo te vi muy humano y dije, está hablando de finanzas y de inversiones y cosas, pero esto es la vida misma, ¿no? Es que aunque la gente piense lo contrario, los banqueros privados también somos seres humanos, ¿eh? Ah, Así como digo seguro. que los ricos no vienen de Marte, los banqueros tampoco venimos de Marte y somos exactamente igual que todos los demás. Yo también tengo las preocupaciones de mis hijos, si mi equipo de fútbol pierde también me enfado y también me pasa exacta, y si me pinchan también sangro, tengo aquí una tirita, ¿no? Entonces soy un ser humano igual que cualquier otro y al final pues con sus inquietudes, sus defectos y sus virtudes, pues Muchas aquí estamos gracias. a aportar lo que podamos. ¿Qué te gustaría, diciéndoles ahí a la cámara, que 2, 3 cosas? Bueno, yo creo que el resumen perfecto de la charla es que vivimos en un mundo con una abundancia inimaginable, que cada vez lo va a ser más, y que la única manera de poder aprovecharlo es encontrar nuestro propósito y esforzarnos en llevarlo a la máxima expresión posible, que es la mejor manera de autorrealizarnos y de generar el mayor bienestar, tanto para ti como para tu familia, como para todos los que te rodean. Yo creo que ese es el mejor resumen de la charla de hoy. Y me encanta que hayas dicho abundancia. Yo siempre he pensado que la abundancia está ahí, tomándose un café, esperando a que la miremos, que la veamos de frente y que diga, aquí estoy completa para ti. Totalmente. ¿No? Y es así, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ver si luego tenemos otra conversación. Por ¿Seguro? lo pronto yo ya soy clienta tuya, no sé Muchas si tenga todavía monetariamente Seguro que sí. cumple el requisito, pero Algo haremos un apaño. seré buena clienta. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por Gracias. esta conversación. Un abrazo.